Si alguna vez soñaste algo y después pasó, o alguna vez sentiste algo que después ocurrió, no estás loco. Puedes estar percibiendo algo, pero no nos enseñaron cómo manejar esta información. aunque esto puede sonar un poco raro y paranormal, nos dimos cuenta de que hay muchísimas personas que tienen esta capacidad de sentir cosas extrasensoriales, de percibir cosas más allá. Y me di cuenta porque subí un reel a mis redes sociales hablando sobre esto, que tuvo como 6.000 comentarios, una cosa súper loca, Wow, sí. como 7 millones de views. Y en los comentarios de la gente empecé a leer un montón de historias súper locas y dije como, wow, esto merece un espacio, merece que hablemos del tema y que contemos también las historias de algunos de ustedes que nos dieron permiso de contarlas. Así que Aquí quédate estamos. porque este capítulo está bomba. Bienvenidos a un capítulo más de La Vecina Confiable con Moni. y Luli. ¿Saben qué es lo más loco de todo este tema? Es que muchas veces estamos recibiendo constantemente información, pero decidimos ignorarlo hasta que pasa algo que es ya demasiado evidente y es como que salen los comentarios como, oh, qué casualidad. Pero muchas veces es porque tenemos estos dones. Muchas veces la información está ahí, ante nuestras narices. Se manifiesta en sueños, se manifiesta en pensamientos, se manifiesta de muchas ideas, pero decidimos ignorarlo muchas veces por miedo, muchas veces porque lo que recibimos no nos gusta. Entonces tomamos esa opción, pero acá vamos a hablar de absolutamente todo eso, porque somos muchos los que tenemos este don, estos dones, esta ¿cierto? sensibilidad de percibir. Cabe decir, y muy importante, que no venimos a convencer a nadie acá de los dones. Si esto resuena contigo, quédate con nosotras. Si no resuena y te parece brujería, this and that, puedes optar por no continuar viendo el capítulo and that's it. Porque recibí un montón de mensajes de haters diciéndome loca, esquizofrénica, que tenía que ir a tomar pastillas y no sé cuántas cosas más. Que, I don't care, pero sí puedo ver por qué mucha gente no es capaz de hablar del tema, porque mucha gente le produce miedo, le produce rechazo quizás, ¿sabes? Saber que una persona tiene como estos dones. Y también había otro grupo de gente, una minoría, tengo que decir, que decían, ¿cómo los despierto? Tengo muchas ganas de tenerlo, ¿cómo hago? This and that. Así que hoy vamos a hablar de estos sentidos extrasensoriales. Y vamos a empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántas veces no te pasaron cosas que decidiste ignorarlas y luego suceden? Por ejemplo, un sueño. Soñaste algo, luego sucedió y dijiste, lo sabía. En ese momento, solamente en ese momento, cuando ya se manifestó, decidiste fue como una Confiar. revelación. Así que yo sé que son muchos de ustedes a los que les debe haber pasado. Como en Sí, tu así reel es. recibiste muchos comentarios, yo les voy a invitar a que ustedes también, si resuenan con esto, nos comenten, nos dejen en los comentarios qué les ha pasado. Vamos a leerlos y vamos... Todos. Sí, claro. Los leímos todos, de veras. Sí. Amiga, me parece también que, bueno, todos los seres humanos creo que hemos estado expuestos en algún momento a ese llamado, a esa cosita como de la intuición, a esa voz interna que nos avisa, que nos dice, que nos da mensajes. Pero antes, las personas que teníamos despierta esta sensibilidad éramos llamadas brujas. Brujas o brujos, y éramos tachados de personas no deseables, perseguidas, quemados en la hoguera, etcétera, etcétera. Y ahora, en estos tiempos que hay más apertura de conciencia y que entendemos que el ser humano no es solamente este cuerpo que está en la tercera dimensión, sino también un cuerpo astral y un cuerpo que se puede desdoblar, que puede ir a otros lados, que puede ver otras cosas. Siento que ha cambiado mucho la perspectiva de cómo lo vemos, ¿no? Claro que sí. Ahora, yo creo que en este momento
hay muchas personas que estamos como mucho más abiertas. Creo que este es nos tocó vivir en un buen momento, donde se pueden hablar de todos estos temas, donde tenemos tanta información en internet, donde si algo nos sucede, lo escribimos en internet y hay cientos de personas viviendo lo mismo que acabamos de vivir, por ejemplo. Amiga, ¿cuántas veces has pasado por esa situación que mencionaste antes, que dijiste, recibiste el mensaje y decidiste no hacer caso? Tú me contaste ayer un ejemplo del peine, que dijiste que lo ibas a contar aquí. Cuéntanos. Claro, el ejemplo del peine, que me ha pasado, pero con muchas otras cosas. Puede ser el cargador del teléfono, que estamos así súper apuradas por salir y tal vez vemos el cargador ahí conectados. Y lo vimos. Y dijimos, ay, no, ¿lo agarro, no lo agarro? No, no lo agarro. Salimos y nos quedamos sin batería. Como nunca. Como nunca en la vida. Como nunca. Sin cómo llamar, sin cómo pedir un Uber o cómo poner el celular, el mapa, etcétera, etcétera. Y en ese momento dijiste, lo sabía. Por algo vi el cargador ahí. Eso es verdad. Y así como con el cargador, con el peine, o sea, con muchas cosas. Es como la intuición hablándote, me parece. Yo creo mucho que es la intuición, y ya desde mucho tiempo atrás la filosofía venía hablando de estos sentidos extrasensoriales como la imaginación y la percepción, la extrapercepción, la extraempatía, pero hay unos puntuales que son el don de los sueños o de la clarividencia, el don de sentir la energía de los lugares o las personas. Ese es tremendo, creo que tú y yo lo tenemos a full. Sí. Las premoniciones, la gente que es capaz de predecir, ¿no?, el futuro. Pero bueno, los vamos a desglosar aquí un poquito más y a contarles de qué se trata. Yo les voy a contar una experiencia personal. A mí, hace algunos años, me pasó, mira, hace bastantes años ya, ¿ok? Estaba como... Me acuerdo que en ese momento de mi vida yo trabajaba en fiestas infantiles. Todavía no había incursionado en el modelaje. Y soñé, había un programa muy conocido en Perú. Y yo soñé y solamente habían 5 modelos. O sea, no es que las rotaban y que a cada rato iban cambiando de modelos. No, habían como que 5 modelos. Generalmente duraban meses. Y un día soñé que yo estaba en ese set, que estaba puntualmente con una chica que era como trigueñita, morena, era como morena, tenía el cabello ensortijadito, la vi muy puntual. Yo estaba mirando el set, estaba la productora y yo le preguntaba a la productora, ok, ¿qué hago? ¿Quedo o no quedo? Como que yo estaba esperando una respuesta. ¿Qué pasó? 3 días después, mi amiga, de la nada, saliendo de un show infantil, me dice, Moni, ¿qué te parece si me acompañas a un casting, por favor? Era como un casting público. Ajá. Y había una fila, yo te digo, de unas 100 personas, 200 personas, y yo fui como a acompañarla, pero también hice el casting. Y entonces, como que siempre los de producción tienen a sus modelos también que van a meter aparte. Entraron 3 por parte de producción, o sea, por casting previo, y entramos solo 2 de toda esa fila de tantas personas. Días después no, al día siguiente, porque todo fue muy rápido, me veías haciendo videos con esa producción, haciendo como era como encontrando la nueva modelo, ¿no? Comencé a hacer muchos videos, llegué al escenario donde yo estaba. ¿En el sueño? No, en la vida real. Okay. En la vida real se manifestó. Estuve en ese set, estuve con esta chica morena, con el cabellito ensortijado. Pero digo, llegaste al escenario que habías visto antes en sueños. Sí. O al set que habías visto en sueños, con la chica que habías visto en sueños. ¡Wow! Llegué al sueño, o sea, todo fue demasiado exacto. Estaba hasta la chica morena, ¿sabes? Que al final, bueno, me dio muchísimo trabajo. Pero también estuve en el momento donde le preguntaba a la producción como, ok, ¿quedo o no quedo? Y eso sería como un sueño vivido premonitorio, ¿no? 3, como una eso fue parte... como 3 días o 4 días antes de siquiera saber. Yo no sabía que había un casting. O sea, yo no tenía idea que había un casting. De la nada, sí, claro, de la nada. Total. Yo tengo una experiencia personal contigo, además de una vez, nosotras nunca salimos a bailar, por lo menos acá en la ciudad, o sea, es muy esporádico que salgamos a algún nightclub, no nos gustan.
Pero un día dijimos como, bueno, vamos a bailar un ratico, estamos aburridas, vamos. Y me acuerdo que estábamos bailando y dijiste, ay, anoche soñé que estábamos bailando. Y yo como, ¿what? O sea, me impactó muchísimo porque muchas personas tenemos estos sueños quizás y no les prestamos atención o creemos que es una simple coincidencia o que, sabes, es un sueño random y, oh, pasó. No, hay que prestarle mucha atención porque esta es una capacidad especial que tienes de ver cosillas que pasan en el futuro. Es súper... Sí, pasa. Claro que pasa. Sí, escúchame. pasa. Me ha pasado. A mí me pasa, ¿sabes qué? Hasta en tiempo presente. A mí me pasa tipo... Siento que prever el futuro, porque me pasan cosas muy exactas en el futuro, pero también me ha pasado como en tiempo real. Tipo, una vez también soñé que en mi casa, en la casa playa de mi mamá, estaban mis hermanos, una persona puntual que yo no podía ni ver en ese momento y una pareja de novios que yo ya conocía. Entonces yo soñé que estaba en la noche en mi casa y que yo le decía a esa persona, vete de mi casa, ¿qué haces en mi casa? ¡Largo! Y que el tipo no me escuchaba, no me respondía. Entonces yo estaba como que me sentía ignorada y yo decía, ¿por qué no me responde? Luego me levanté y dije, bueno, fue un sueño. Acto seguido, hablo con mi hermana y yo le digo, ¿cómo estás? ¿No? Y me dijo, bien, te cuento que ayer hubo una fiesta en la casa playa y ella me contó que estaban puntualmente las personas que yo les estoy contando, que yo vi en el sueño y que estaba esta persona que yo no podía ni ver. Oh my God. Oh my God. O sea, fue como que en tiempo real. En tiempo real. Sí. Claro, soñaste con algo que pasó ahí mismo. Sí. Wow. Yo sí creo que este don lo tienen muchísimas personas. Sí, claro. Muchísimas. Y sobre todo por todos los comentarios que recibí. A casi todas de ellas les decían cosas en sueños, pero cosas, por ejemplo, un chico nos cuenta, se me perdió el screenshot de la historia, pero me contó por mensaje privado. Ajá. Que él soñó que se moría con algo aplastado. O sea, como que algo lo aplastaba y se moría. Y creo que soñó con eso repetidas veces. Y una vez estaba, no, para bolas, el tipo estaba arreglando el carro por debajo, o sea, estaba debajo del auto, pues, arreglándolo. Y, ¿cómo te parece que él vio el gato del carro, el que lo levanta, y dijo como, esto no, voy a poner una piedra por las dudas. O sea, pero se le vino así como que se le ocurrió. Ya. Y trajo una piedra, puso la piedra al lado del gato y siguió trabajando cuando, ¡pum!, el gato se rompió y el carro cayó encima. O sea, si el tipo no hubiese puesto la roca ahí al lado del carro para que lo sostuviera, pues muere aplastado. Lo que me estás diciendo... O sea, es loquísimo. Él me decía... O sea, mira, de verdad que me pasó esa vez y después de ahí le he prestado mucha más atención a mis sueños porque ya sé que me están comunicando cosas. Y bueno, es que esto es un tema, mejor dicho, para largo, pero para contarles mucho más. Lo que me cuentas me encanta porque él le hizo caso al sueño. Al sueño, sí, le hizo caso al sueño. ¿Me entiendes? Lo agarró, fue como que le sirvió, si te pones a pensar. ¿Cuántas personas decidimos no escuchar? Claro, hacen caso omiso. Nos asustamos. ¡Ay, qué horrible sueño! Sí. Morí aplastado, no quiero pensar en eso. ¿Sabes? Claro, él sí puso atención, pero él me dice que en el momento que le pasó eso no fue que pensó en el sueño, sino que simplemente fue y trajo la piedra y ya, bueno. Como esas hay muchísimas historias. Acá tengo una. A ver. De alguien que te escribió, ahí le saqué el screenshot. Miren, así me enteré de cómo descubrir la infidelidad de mi ex. Literal soñé a un desconocido que le gusta el ocultismo y él en mi sueño me mostraba conversaciones de mi ex con otras mujeres. Cuando revisé el celular, las conversaciones eran tal cual. Hasta mi ex se asustó porque yo antes de revisarle el cel le había comentado mi sueño y él juraba que nada que ver. Una semana después le revisé el cel y terminamos. Tiempo después, él me confesó que le dio miedo. Sí, yo leí ese, le dio miedo que supiera todo. También leí otro de una chica que le habían dado la clave del celular de su novio.
y que ella había decidido un día que nunca le revisaba el celular, nunca se le metía sus cosas, pero le pareció muy raro porque en su sueño le daban la clave, ella agarró el teléfono, se metió al celular, sí era la clave, además que, o sea, loquísimo. Todavía no entiendo cómo hay personas que dicen que estamos locos y que somos esquizofrénicos, es que es tan evidente, ¿cómo pueden seguirlo negando? En fin, ella entra al teléfono y claramente se da cuenta que el tipo le está siendo infiel. Imagínate. Y ve todas las conversaciones, tarara, y bueno, obviamente termina con el susodicho, pero el tema es que nos avisan Mire cosas. que a mí me pasó con un exnovio que yo soñé que yo estaba en su departamento y que él estaba durmiendo con una chica de cabello cortito, oscuro. Miren, Ay, chucha madre. ya con tanta cosa que a mí me pasa, yo dudaría que no fuera real. ¿Sí me entiendes? Yo de verdad puedo pensar que yo lo vi. Puedo pensar que yo lo vi. Que tú lo viste. Sí, claro. Bueno, por ahí va otro punto y es que una cosa son los sueños y otra cosa las personas que se pueden desdoblar, ¿no? Ah, bueno, es importante la aclaración que acabas de hacer. Sí, porque yo siento que eso pudo haber sido un desdoblamiento, ¿no? Sí. Porque ya que veas el futuro, eso sí es sueño que te dijeron, pero cuando tú en tiempo presente puedes ver lo que otra persona está haciendo, es el famoso me desdoblé, que a mí me pasó. A mí me ha pasado un par de veces, pero la más impactante fue que estaba dormida y yo pensé que era un sueño que había salido como de mi cuerpo, literal yo veía como mi cuerpo se quedaba ahí dormido y salía y luego me iba al cuarto de mi roommate, de Natita, y la veía durmiendo, pero ella estaba durmiendo en una posición muy extraña, chicos, o sea, estaba con los pies así, las manos así toda rara. Y entonces yo dije, "Ay, qué curioso", y después salía y me iba como donde los vecinos, bueno, tarara. Cuestión, al siguiente día le dije a Nati, tuve un sueño súper raro contigo, como que fui a visitarte a tu cuarto y tú estabas en una posición muy rara con las piernas así, las manos así, todo, pero como toda torcida, y me dice, ay no Lolita, es que yo duermo así. Y yo, no mames, y me dijo, sí, seguramente sí viniste a verme porque yo nunca había dormido con ella, no tenía manera como saber que ella dormía en esas posiciones tan raras, o sea, de verdad, era muy particular como para habérmelo inventado, ¿saben? Claro como, que sí. O como para haberlo soñado, pues. Y ella me dijo, no, es que yo duermo así, duermo demasiado chistoso, yo no sé, me tuerzo. Y dije como, ok, me dijo, no, me viniste a visitar, No, o sea, te de todas desdoblaste. maneras te desdoblaste. ¿Y fue la primera vez que te desdoblabas? No, ya me había desdoblado antes. Me acuerdo que quería ir a ver a un exnovio mío que estaba en Europa y soñé literal que estaba mi cuerpo como flotando por Europa, por España específicamente. Ay, me encanta. Sí. Pues, ya saben, los que se desdoblan y pueden Sí. manejarlo, en verdad se puede manejar. Se puede manejar. Sí. Si aprendes, ¿no? Esto es todo con práctica. Si no te asustas Sí. tanto Sí. y decides aprender y practicar, si te pones Sí, se así puede. valiente, puedes viajar, puedes volar, puedes ir a otros lugares. Sí, literal, puedes ir a cualquier parte. Bueno, y ¿y lo viste? vi, ¿Lo y lo vi. viste? Sí. Me encanta. Lo vi. Sabías específicamente dónde estaba. Claramente. Ay, me O sea, encanta. como que mi alma sabía dónde estaba y yo fui, como navegué, tururú. O sea, hice todo el recorrido y lo vi. Y lo viste. Sí, Bueno, muy loco. a mí me ha pasado también, pero lo mío ha sido como por etapas. Yo, de hecho, cuando empecé a desdoblarme la primera vez, tuve algo horrible que para mí era como... que se puede confundir también con terror nocturno, ¿ok? Ajá. Espera, el terror es ese de la parálisis nocturna, ¿sí? Como que sientes que no te puedes mover y que eso, ok. Sí. Ok, cool. Yo creo que podría confundirse, o yo no sé qué me pasó, fue una fusión de todo, pero a mí lo que me pasaba es que en esta casa habían estos seres de incubus. A los espíritus incubos y sucubos. Exacto. Para los que no saben, vamos a explicarles. Sí. Sí. ¿Les explicamos de una vez? Sí. So, básicamente son unos espíritus como que se enamoran de sus víctimas. ¿Tú crees que se enamoran de sus víctimas? Eso me dijeron a mí en la O iglesia. les quieren agarrar la energía. A mí eso me dijeron en la iglesia, que era como que se enamoraban de sus víctimas. Fueron más delicados. Y que quería... Te lo pintaron bonito. Para que no te aterres tanto. Seguramente. Como que se enamoran y tienen sexo contigo.
básicamente. Claro, Como sin tu consentimiento, pero es como muy real. claro. Como se siente muy real. Y les pasa a los hombres y a las mujeres. Por eso es incubos y sucubos. Incubos para mujeres, sucubos para hombres. Wow. Sí. Wow. ¿Tú qué Mira, sabes del tema? Yo aprendí un poco de todo esto porque en la casa de mi mamá asustaban. Entonces siempre pasaban cositas. ¿Cómo? ¿Cuáles? Por ejemplo, estábamos hablando como que estábamos hablando de que asustaban en la casa, ¿no? Y una prima como que dijo, ay no, a mí lo que me pasa es que yo sueño que estoy teniendo sexo y estoy como disfrutando el momento, o sea, cuando estoy teniendo el orgasmo o cuando he tenido, pues ayer, ella lo contó como que ayer cuando tuve este orgasmo, yo me desperté Wow. y yo sentía como que de verdad había alguien como con quien estaba teniendo intimidad, pero no había nadie. Pero ella sí sentía esa presencia. La presencia, yes. Entonces, Wow. y nos contó que tenía moretones. Que tenía moretones No como por mames. las partes íntimas. Entonces, la vi tan seria que era como, ¿tú crees que un fantasma te pueda hacer eso? Porque claro, uno no sabe, uno qué dice un fantasma. Y buscamos en internet. Fue mi primer acercamiento con el tema. Cuando busqué en internet, la búsqueda me llevó a un foro donde habían cientos de personas hablando de Del este tema. Y nos contaban unas ¿viste? historias Oh my God. tremendas. Claro, o sea, como lo que pasó con mi reel. Yo publiqué algo y de repente es como ver que hay miles y miles y miles de personas, millones actually, que están conectando contigo. Después lo publiqué en inglés también y también un montón, O un sea, en montón de todos gente, lados un montón pasa de esto. historias y yo era como, ok, wow. Es súper loco porque, Súper loco. ¿sabes qué? Yo vi esta información, me asusté, claro, pero a ver, la casa de mi mamá como que tenía 2 pisos. Entonces, casi todo lo terrorífico sucedía en el piso de arriba. Yo en mi cuarto siempre protegida. Pero un día tuve como una discusión, ustedes ya saben, casa de 6 mujeres, lo mínimo que hay ahí Agarradas. son peleas, pero ajá. Y tuve una pelea súper fuerte con mi hermanita, que de hecho ese día dije, bueno, ya se cumplió el ciclo, me muevo de acá, ya me voy a mudar. Y fue la primera vez que dije, bueno, salgo de casa de mi mamá, ¿no? Ya me estaba mudando. Y esa misma noche que tomé la decisión, estaba teniendo un sueño donde estaba con mi novio de ese momento y yo percibí algo en el sueño porque estábamos como entrando a un momento erótico, pero yo le dije, oye, no, tú no eres él. Claro. Tú no eres mi novio. ¿Te diste cuenta que no Me era? di Oh my cuenta God. y desperté, y en esto que estoy despertando, o sea, la voz diabólica fue como un no, pero así, tal cual el exorcista. Y yo me levanto y veo como que siento una energía yéndose a mis pies. Y sentía como que me jalaban los pies a esa parte de la No cama. friegues. Entonces me quedé tanto en shock que yo como que me quedé tan aterrada que me quedé quietita esperando que pase. Entonces eran como unos nervios, como unas corrientadas de nervios. Y yo decía, bueno, ok, fue un sueño. Como que uno trata, cuando te pasan estas cosas, uno trata de regularse. Entonces yo, como te digo, decía, tenía ganas de agarrar el teléfono para llamar a mi mamá, ver la hora, porque en ese momento estaba sola en todo el piso. Ay, qué susto, tan hijo de madre. Sí, imagínate. Y estaba durmiendo con mi hijo al costado. O sea... Pero bueno, dije, no quiero ver el reloj, no quiero ver la hora. No, mi... Porque si típico son las salía 3 de la 3. mañana, me va a dar. O sea, yo no sabía que era 333. Yo en este momento pensaba que era 3 de la mañana. Sí, creo que es algo de las 3 de la mañana. Escúchame. Es de las 3, como la hora puesta de la hora de Jesús, una cosa así. Yo comienzo a escuchar sonidos, unos ruidos súper fuertes. Entonces yo dije, bueno, supongo que es mi cuñada, que dormía en el piso de arriba, que se levantaba a las 5 de la mañana. Quiero pensar que es ella, pero ya en un punto, como de verdad sonaba tan fuerte, fue como que, ok, miré la luz, o sea, la luz de la ventana y era de noche. Entonces
agarro el teléfono, y eran las 3 y 4. No, Ajá. no. 3 y 4 de la mañana. O No, sea que sí te acaba de pasar. me acababan Bueno, de ahora, meter el susto de tu mi vida. Ay, Sí, juepucha. total. No, bueno, yo no creo que a mí me hayan asustado así, como esos sustos así tan tremendos. Pero a mí sí me pasa que recibo como mucha información en sueños y despierta. A mí me caen como muchas ideas, por ejemplo la idea de ese reel, yo te conté, como que me desperté y literal fue como que boom, haz este reel, y yo dije como ok, y literal, o sea, agarré el trípode, no me había bañado, no me había peinado, no me había hecho el skincare, nada, y agarré el trípode, hice el reel y lo subí. Y de ahí también con todo este boom de las historias y la gente contándonos, y sobre todo de la gente teniendo mucho miedo acerca de, porque claro, lo primero que les da es miedo, porque nos han enseñado que eso es del demonio, de Satán, brujería, estás poseído, etcétera, etcétera. No nos han enseñado cómo usarlo para nuestro beneficio, no nos han enseñado ni siquiera qué es, de qué se trata, ¿no? Como que siempre ha sido algo del mal y de la oscuridad. Y de ahí también me surgió la idea de escribir un ebook donde les explico estas cosas más en detalle, porque realmente creo que es un tema muy extenso, son muchos los sentidos extrasensoriales y hay una explicación para cada uno de ellos, y también una manera en la que tú puedes conectarte con eso. Sí. Y recibir la información que necesitas para solucionar los problemas de tu vida presente y poder lograr la mejor versión de ti más adelante. O sea, eso es un superpoder, no es ninguna, porque mucha gente en el video escribían que era como una maldición, como que sí, claro, tengo esto, pero lo odio. Claro. Lo puedes, yo te digo, si yo escuchara voces, que no me ha pasado, solo una vez escuché una voz en esta casa donde me asustaron, pero es muy raro escuchar una voz. Si yo escuchara una voz o un susurro, ay, Dios mío. No, o sea, lo puedo entender, porque algo nos da miedo, ¿qué hacemos? Huimos, no queremos enfrentarlo. A mí me pasó que me dio un susto en el hijo. O sea, ya me había pasado que escuchaba vocecillas con cosas, pero específicamente hace unos como 2 años, año y medio, recibí un mensaje que fue tan claro y tan específico que no pude obviarlo. O sea, no pude hacerme la loca y ponerle la lógica, que es lo que hacemos naturalmente, ¿no? Como, ay, no, porque la ciencia dice que cuando escuchas eso es porque el cerebro no está, como que tu cuerpo se despierta antes que tu cerebro, que tu cerebro es el que manda como las órdenes al cuerpo para que se mueva, una cosa así. Entonces, por eso es que te da la parálisis del sueño y no sé qué. Bueno, la ciencia siempre como que trata de explicarlo. Pero yo tuve ese mensaje y dije como... ¿Qué te dijeron? Ok. Cuéntanos ahí. A ver, el chisme que da miedo. Me dijeron algo muy personal de una persona, de un miembro de mi familia muy importante, y me dijeron, esta persona, esto y esto, y ya con esa información, entonces yo fui a tener algunas conversaciones, a leer, a estudiar, a obtener más información del tema para no sacar como conclusiones, y al final como que dije, sí, oye, sí era lo que me habían dicho, y eso me sirvió para despejar un montón de dudas, para también sanar un montón de cosas de mi infancia que no entendía un poco. Te ayudó como para entenderte, como para también lo que tratamos de hacer, ¿no? Escribir un poco nuestro camino, tenerlo presente como para un desarrollo personal. O sea, estos temas así locos y todos te pueden servir también. Claro, entonces no es una maldición. Y es lo primero de lo que hablo en el libro, es como bajar el miedo y entender que esto al contrario es un superpoder. Ojalá que todos los seres humanos pudiéramos conectarnos de tal modo con nosotros mismos que tengamos esta habilidad, ¿no? De conectar con nuestros sentidos extrasensoriales. Hay otro, por ejemplo, muy lindo, y ese también lo tienes tú, y es el de sentir la energía, el de la super empatía. Sí. Y es que llegas a un lugar y sientes la energía del lugar
o hablas con una persona o la ves, inmediatamente sientes la energía de esa persona. Yo creo que a las dos nos pasa mucho, pero tú tienes un cuento muy chévere que hay que contarlo. El de la amiga. El de la amiga. Ay, Mire, ese fue terrible. ese fue terrible y es súper loco porque... Súper loco. Sobre todo las personas que me conocen hace mucho tiempo, yo soy una persona, no digo que una perita en dulce, pero soy siempre muy polite. Muy dulce. Siempre como que positiva, no me hago juicios de nadie, ¿sabes? Y nunca, porque no me gusta que me lo hagan a mí, nunca digo, esta persona no me gusta. Siempre como desde la reserva. Pero creo que me ha pasado 2 veces en la vida que he dicho, esta persona no va. O esta persona me va a traer este y este y este problema, que hace poco nos pasó. Sí. Pero, Yes. y de verdad que fui bien acertada. Pero bueno, en ese momento conocí a la mejor amiga de una muy buena amiga mía. Era la mejor amiga, no mames. Sí. Y acaba de llegar a la ciudad. No jodas. Entonces, como que ella la conocía, pero yo no. Pero apenas la vi, no me cerró. Entonces fue como que fui polite, relajada, diplomática, bien librana yo. Y de hecho estábamos celebrando su cumpleaños y yo la veía como rara. Yo, ¿sabes? Como que lo percibí algo en ella que no me gustaba. Entonces, Apenas la viste. Fue apenas como, la vi, fue como que no me gusta. ok. Pero luego yo veía el acercamiento que ella tenía con el novio de la cumpleañera, que era mi amiga, que estaba en ese momento pues celebrando, había tomado mucho alcohol, ella estaba Feliz. con sus 30,000 amigas, entonces claramente no estaba pendiente del novio, ni pendiente de la amiga. Pero yo estaba como, yo ya lo vi y se lo dije, yo creo que vi alguna mirada, algo habré visto, que le conté a mi mejor amigo, hey, esa chica está rara, ojo, miren, yo estaba sentada en la barra, ella estaba como pegada en un área que estaba más cerca como al baño. En esto veo que el novio de mi amiga, de la cumpleañera, se pone a hablar con ella. Y yo como que, ajá, yo estaba acá, pero, ajá. Echando. Y en eso Obvio. se va él para el baño y yo veo No jodas que se que va ella también se va para el baño. Me Entonces, sí, muero. claro. Me Ok. quedé como, no, permiso, amiguito, esto no se lo van a hacer a mi amiga en su cumpleaños. No. Entonces voy para el baño, bien metida yo. Y claro, Ay, no, yo me llegué encanta. a tiempo, como para que no pase nada tampoco, sorry, no en mi presencia. Yo como que, hey, fulanita, ¿no? Diciendo el nombre de mi amiga en voz alta. Hey, no sé, pues Mariana, ¿estás ahí? Y ahí los dos como que, se hicieron los locos. ¿Qué? Espérate, ¿ya estaban metidos en el baño y todo? No se metieron al baño, no se llegaron a meter al baño. Fue como muy rápido, pero yo fui como a despabilar las moscas, se me mueven de acá. Oye, Y- que está mucho indio ese. Uy, Imagínate, y ¿qué yo le conté a tal? mi amiga. Y ella también. Imagínate, claro. Yo me quedé con eso, no vi nada puntual. Yo no vi nada puntual, si te das cuenta, pero yo sabía que había algo raro. Y yo le conté a mi amiga, tu amiga no me gusta, cuando estábamos celebrando tu cumpleaños, vi que se desapareció un rato con tu novio, no llegó a pasar nada porque yo intercedí, pero ahí pasaba algo. Y mi amiga me decía, ay, Moni, no, No, estás te estás loca. imaginando, Claro, ya. como no te cae, tú te estás inventando cuentos. Entonces yo como, bueno, ok. Me alejé de mi amiga porque tanta era como el fastidio que yo tenía Claro. por lo que yo sentía, que yo a mi amiga no la veía, porque yo le decía, ven, pero sin ella. Claro. ¿Sabes? Pasa 1 mes o 2 meses y mi amiga me dice, Moni, tenías razón. ¡Ay! ¿Cómo lo pilló? Tenías razón, porque te cuento, o sea, ella estaba con el novio y el novio como que comenzó a preguntarle como por la amiga. Oye, ¿y tu amiga? ¿Tu amiga qué onda? Y ella, oye, ¿por qué me estás preguntando por mi amiga tanto? Y el novio le dijo, bueno, porque el día de tu cumpleaños, ella me estaba pidiendo que la ayudara para pagar la universidad, entonces que por favor le preste plata, pero que quede entre nosotros. What? Eso es algo que las que tenemos amigas sabemos que no es correcto. Oiga, no, espérate un segundo, no es correcto desde ningún punto de vista, así no seas la mejor amiga, pedirle plata al novio o sea, no. Para mí eso es como raro. Rarísimo. No supe que algo más hubiera pasado,
Pero imagínate, Pero, a ver. imagínate, se estaba cocinando algo. Se estaba cocinando algo y tú lo pudiste ver Claro, desde antes. yo lo vi desde antes. Qué Desde que la loco. saludé, Sí. yo ya sentía ahí una cosa rara. Oye, hay personas que tienen también esta empatía tan desarrollada que van a lugares y se cargan o, por ejemplo, se enferman. Están en presencia de personas que por ahí no tienen como la mejor energía y les da al otro día, mejor dicho, están con fiebre, con cólicos, les da absolutamente todo. A mí me ha pasado que me descompensé muchísimo. Sí. Y eso sí, apunten. Nunca, chicas o chicos, se dejen tocar el pelo, se dejen tocar por nadie que les dé una mala vibra. Si ustedes han tenido algún problema o no se llevan bien o la energía con alguna persona no cuadra, no se dejen tocar el pelo. A mí me pasó. Es raro que una persona te coge el pelo, ¿no? A O mí sea, me pasó. yo le toco el pelo a alguien que tengo bonitas intenciones y que, Claro. oye, qué bella, pero raro que lo haga. No, casi que ni ni siquiera, contigo. no lo haces. Casi que ni contigo lo hago nunca. No, a mí me pasó con No, una chica, loquísimo. que tú ya sabes quién es. Ya sé. Ojo, No estamos diciendo que esta chica es el demonio o que es una mala persona o this and that, no, pero sí como que cuando Ella hay sabrá. energías que no vibran, cuando hay energías que no están en coherencia, se repelen. Claro. Yo y pienso creo que algo ahí ella, pasó. si ve este video y lo hizo con una mala intención, ella sabrá. Ella sabrá. O ella sabrá lo que tenía en ese momento dentro para que Claro. a mí me pase todo eso. Claro. Entonces, ella como que Así es. no me cerraba, no me caía súper bien, no me caía mal tampoco. Y comenzó a ser súper linda conmigo. Yo sabía que yo no le caía muy bien a ella, o lo sospechaba. Pero en esta ocasión, ella estaba súper linda conmigo, muy querida. Y era So como, nice, so- ay, sí, qué lindo. Y a ver, cuéntame de tu hijito y bla, bla, bla. Entonces estaba siendo tan dulce, porque encima es divina, Es ¿sabes? preciosa, Preciosa, con una sí. cara divina. Y a veces cuando vemos gente muy linda también, pensamos que es buena. Claro. Asociamos la bonita con belleza, buena. sí, con la bondad. Asociamos Claro. totalmente. Entonces, claro, yo no me imaginaba que mientras ella me estaba tocando así el pelo, me estaba pasando una vibra, señores. Al día siguiente amanecí con la garganta, amanecí con gastritis, o sea, me dio todo al mismo tiempo. Y acá mi amiga que ni toma, ni fuma, ni nada. O sea, tal vez Nada. tomado un par de drinks. Me normal. tomé un par de cervezas, pero escúchame, normal. nunca me ha pasado eso, jamás. Y yo decía, pero ¿por qué así? ¿Por qué me está pasando Qué esto? loco. Estaba como de bajón, se me bajó la energía vital, o sea, me dio de todo. Tremendo. Y yo me acordaba, esta chica me agarró el pelo. Oye, amiga, y para no ir muy lejos, de hecho, esta súper empatía, súper desarrollada, también se ve cuando, por ejemplo, sales con alguien, tu chico, alguien que está saliendo, y no puedes dormir bien. Uy, para mí esa es una señal de mi cuerpo y de mi intuición que me dice, mamita, huye, sal de ahí, corre. Me pasó, tú sabes de quién estamos hablando, que le abrí las puertas de mi vida a un chico y, o sea, lo vi y después una mala racha, ¿te acuerdas? No Uf, solo no juepucha. dormiste bien, porque te puede pasar no Sí. dormir bien. No solo no dormiste bien, te enfermaste. Me pasó de Físicamente todo. te comenzaron a doler los huesos. O Sí, sea, me pasó de todo, chicos, no pude dormir, creo que no pude dormir por varios días bien, estaba como drenada, ¿viste? Como cuando sales con alguien que en lugar de darte energía vital y llegar recargado, llegas mamado, llegas cansado, llegas como, eso me pasaba también con un ex que yo lo adoraba, pero cuando lo veía y pasaba mucho tiempo con él, cuando llegaba a mi casa yo era como que, No, Dios mío, ahí no descansé. No, mira, te juro, yo sentía como que por fin estoy descansando, Dios, por fin. Y me sentía como tan liviana y necesitaba ir a darme una ducha y tomarme mi espacio. Eso también aprendí mucho con el tiempo, que es parte de este superpoder que tengo, de este don divino que tenemos todos los seres humanos. Lo que pasa es que hay que conectar con eso para poder percibir todos estos mensajes Claro que de sí. Dios, el universo, la vida o como ustedes prefieran llamarle. ahora, hay una realidad, así, entre paréntesis de tu historia.
hay personas que nunca van a conectar tan bien con esto, ¿no? Porque Es estamos muy adoctrinados con la iglesia, Sí. entonces ya contra eso pues No hay se nada que puede hacer, nada. no hay nada que Acá, hacer. como tú dijiste, no estamos convenciendo a nadie, de nada, Sí, solo a los que les interese el tema, Sí. este es su Sí, lugar. el que les resuene, quédense con nosotras. Y bueno, de esta experiencia que me pasó, aparte de no poder dormir y de estar enferma, de sentirme absolutamente drenada, me empezó a ir mal en el trabajo. Oigan, la plata, o sea, fue como que un periodo bien difícil de mi vida. Y yo dije, ok, ya, más señales del universo no puedo recibir de que esta persona no es buena, al menos para mí y para mi vida, y que definitivamente tengo que cerrarle Cerrar la esa puerta. Sí, cerrar esa puerta. Así que ya saben, Sí. importante, que acabamos de aprender, si usted está teniendo una relación un poco tóxica, un poco inconclusa, y le está yendo mal con el dinero, o está en muchos problemas, o en Está general drenado de energía. está drenado de energía, tiene como una mala racha en la vida, esa persona con la que está le está dando mala suerte. Sí, hay que preocuparse también, ¿no? Como preguntarse. Claro, ¿qué está pasando? ¿qué está por pasando? supuesto, pero vuelvo y repito, si no estás bien acompañada, ya puedes ir sacando una conclusión. Sí, así Yo es. escuché que cuando tú estás con una persona, que eso me lo dijo mi hermana hace años, cuando estás con una persona que no tiene buenas intenciones contigo, realmente, o sea, como que no está seguro de ti, te empiezan a pasar cosas malas. Es el universo diciéndote, Ahí no es, exacto, ahí no es. Y estos son los Lo mensajes creo. que tenemos que aprender a recibir. Hay otro de estos sentidos que me encanta y es las personas que saben cosas como de la nada. Que personas que tienen certezas internas y no se explican cómo, pero saben que van a pasar cosas y tú eres una de ellas. Sí. A mí me pasa mucho como yo creo que tengo esta conexión con mi intuición muy fuerte, ¿sabes? No es premeditado, nada de lo que me pasa es como que hoy me voy a desdoblar, hoy voy a hacer esto, no. Son cosas que pasan en el momento, es como que he tenido también oportunidades que he dicho, bueno, lo agarro. Tengo un casting, ¿sabes? Nunca voy a ningún casting, pero digo, bueno, voy a ir. Algo me dice, anda, yo ya sé que es mío y es mío, ¿sabes? Tengo como esas certezas y eso es algo que estuve aprendiendo. Cuando es la intuición, generalmente llega como una orden, llega como una certeza de hazlo. No te da ni tiempo de pensarlo mucho. Por eso, cuando veo alguna oportunidad y ya empiezo como a pensar, como que digo, no. No, bueno, esto pero no. ven, cuéntanos la historia, porque tú tienes Ok. dos historias bien heavies. A ver, una historia que me pareció así súper loca fue en Miami. Yo estaba en una fiesta, mis amigas venían a la ciudad y se estaba como inaugurando una discoteca súper nice, en una súper buena área. Teníamos el promotor que nos hacía entrar, nos hicieron entrar, divino. Divinas. Pero sucedió algo que nos estaba yendo horrible. Como nunca, nadie nos empelotaba, mejor dicho, ¿Cómo ni nos así? miraban. Sí, te lo juro. ¿Qué es Lo eso cual, de nadie nos empelotaba? no, nadie nos empelotaba porque, a ver, no es por ser egocéntrica, pero normalmente a mí me pasa que cuando un lugar es para mí, las puertas están abiertas, ¿sabes? Es como que me va súper bien, me siento magnética, o sea, lo siento. Pero O sea, es como que nadie les tiraba onda. nadie Ok, nos tiraba onda, ok. nadie nos invitaba. Es un dicho ese, ni nunca nos lo había miraban. escuchado. Sí, no, imagínate. Y yo veía a mis amigas como decepcionadas, como, ay, ¿qué nos pasa, no? Y yo, ¿sabes? Yo tengo esto muy claro. Donde no te valoran, te mueves. Y fue como, ay, bueno, chicas, a ver, ¿por qué queremos estar acá? Vamos a este otro lugar que estaba súper cerquita, donde estaba mi prima. No, vámonos ya, vámonos. Te entró la cosa de que Nos teníamos que ir. Ok. Me entró la Te cosa entró. de que nos teníamos Sí. que ir, que ahora tampoco es que siempre me pase, porque también me puedo dedicar a pasarla súper rico con mis amigas que no son de la ciudad, solo bailar con ellas y quedarnos ahí. Pero no, ahí me entró este bichito de no, vámonos de acá, ¿me entiendes? Cuando nos vamos a otro lugar, o sea, como era la inauguración, previamente nos tomamos fotos en el lugar, lo publicamos, lo compartimos en redes sociales. En cuento corto, la pasamos súper rico en el otro lugar. Al día siguiente, muchas personas escribiéndome en Instagram,
Moni, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? Ayer hubo una balacera en tal lugar. ¡Ay, Dios Imagínense. mío! ¡Wow! Fue súper loco porque el Muy lugar loco. era Impactante. un lugar súper seguro. No debería pasar eso ahí, Claro. pero pasó. Fue impactante, sí, porque me parece que le dispararon a una persona. Pero a ver, yo estaba ahí. Wow. Y cuando hay balaceras, pues te puede impactar Ah, también. sí, claro, cualquier cosa les te puede pasar algo. Pero a ti te entró el A mí me entró el vámonos, nos vamos y nos y fuimos. nos fuimos. Y no Sí. vimos eso, nada pasó. Yo creo que también es Los Ángeles. Los Ángeles muy presentes hablando. Ahora, yo creo que también la intuición pueden ser tus ángeles moviéndote. Sí, es que yo pienso que hay muchas maneras de nombrarlo, ¿no? Los ángeles, la intuición, el doble. Claro. Siento que son muchos lenguajes refiriéndose a la misma fuerza poderosa, Dios mismo que te Imagínate. cuidó, etcétera. Sí, claro. Pero a ciencia cierta es que hay algo, pasa algo, claramente Sí. tienes una sensibilidad especial, tenemos una sensibilidad especial y nos mandan mensajes y nos comunican cosas. Sí, sabes que fue Por muy muchos loco. medios, ¿cierto? Por sí. muchos medios. Mi mamá también es una persona que está muy bien conectada y ella, o sea, cuando hace una llamada es, ¿cómo estás? O sea, estás mal, ¿verdad? Y yo como, ¿cómo supiste? Claro. Ella lo sabe, es tremendo. Dicen también, ¿no? Que hay una conexión muy especial entre madre e hijo y el bond que tengo con mi mamá es bien especial, pero sí tiene, o sea, hay una sensibilidad que no se puede explicar fácilmente, ¿no? Es no. algo que te pasa y bueno, te pasa. Y que a mí Sí. me pasa con mis hermanas. Yo sueño que están llorando o sueño que están Wow. como perdidas o que están como en una crisis Y les está y pasando les algo. está pasando. Es O a mí tremendo. me está pasando y ellas me llaman y soñé que te Wow. morías. Ay, claro. wow, qué locura. Imagínate. Bueno, hay otro más y es el de la alta sensibilidad emocional. Por ejemplo, cuando absorbes las emociones de otra persona. Uy, a mí me pasa tremendo, tremendo. Y la empatía es algo muy lindo, es un don también, yo siento, muy bonito, pero cuando no tiene como límites es desbordante, porque literal tú puedes sentir las emociones de otra persona y absorberlas. Es tremendo, o sea, me ha pasado que me están contando una historia, una persona que acabo de conocer, que me pasa muy seguido, como que no conozco personas y random y me empiezan a contar sus historias muy privadas, ¿sabes? Y me han contado cosas que me he puesto a llorar. O sea, como que puedo realmente Lo sientes. sentir ese dolor tremendo. Eso también es otro don, es otro regalo. Ese es otro regalo, pero con ese yo también tengo esa empatía ya desbordante. De hecho, está siendo mi reto personal, así de los últimos tiempos. Yo estoy aprendiendo Poner límites. a poner límites, a alejarme, a entender, pero te duele, ¿sabes? A mí me parte el corazón porque es muy en contra de mi naturaleza, como alejarme de alguien por ahí que está en problemas. No puedo. Me consta, lo he visto de primera mano, pero yo escuché una vez una cosa en Kabbalah que me encantó y es, me decía David Ijam, que es como, sensei, lo amo, no puedes juntarte con una persona que está llena de problemas, no puedes juntarte con una persona que está fracasando en la vida y no, llámame egoísta y llámame como quieras, eso son sus palabras, pero él decía, yo no me junto con perdedores. Claro. Porque si me junto con un perdedor, el otro perdedor voy a ser yo, ¿sabes? Entonces, no quiere decir que cuando una persona está en problemas no puedas claramente estar ahí no. para ayudar, pero esa persona tiene que tener las ganas también, ¿no? Claro. Como de salir adelante, de cambiar la mentalidad, de adquirir una mentalidad positiva, de pensar y ver las cosas de una manera diferente para también tú poder sacarla del hueco. Porque normalmente lo que pasa es que terminas tú yéndote al hueco con esa persona. Yo ¿no? algo que aprendí, porque me estaba costando mucho poner límites en mi vida, me estaban llegando muchas personas que tenían temas y yo últimamente estoy encarnando, no sé, algo como el espíritu de madre, ¿sabes? Sor Quiero Teresa de cuidarlos a Calcuta. todos. Quiero cuidar a mis Rehabilitadora de amigas. Gamín. No, y no solo con los chicos, o sea, no, que de hecho eso nunca lo he tenido, nunca me ha pasado, pero he estado siendo mamá y también de mis amistades. Por ahí Sí. con El de madre con te alguna sale. pareja he dicho, bueno, hasta acá, pero bueno,
se va la pareja y llega con el rostro de una amiga, ¿no? O de un familiar. Algo que aprendí, porque sabes que me costaba mucho, era pensar que cada quien está viviendo su propia evolución. Entonces, si yo soy consciente de esto, entiendo que yo no voy a poder interceder y que no debería interceder en lo que le esté pasando a otra persona. A otra persona, así Ella es. algo tiene que aprender. Esta Así persona es. algo tiene que aprender y de hecho puedo estar haciéndole hasta un mal. Hasta un mal, eso también lo explico en la guía. Claro. Sí, no puedes meterte en, o sea, sí puedes ofrecer una ayuda. Puedes apoyar. Pero no llegar a resolverle la vida, porque de la manera en la que esa persona sale del problema, de ahí depende su aprendizaje. Claro. O sea, de ahí es de donde ella va a aprender. Entonces no puedes como meterte mucho. Claro, ¿sabes? y además, si te aparece, ¿qué es lo que yo creo? Cuando te aparecen problemas, que tienes que aprender ahí a solucionar tus problemas, Así es. a agarrar esa actitud que te va a llevar a tener esta misma actitud y seguir subiendo Sí, escalones en tu claro, vida. y mejorando. Así Pero es. si viene otra persona como a, ¿sabes? A rescatarte, por decirlo así. Ahora, yo no me considero que haya rescatado a nadie, claro está, pero ese ha sido mi entendimiento y bueno, sí, pilas con la empatía Sí, sin límites. heavy, exacto. Puedes Hay ayudar otro. mientras no toque tus límites personales, en Así resumen. es. Perdón. Hay otro, el de la telepatía. Cuando logras conectarte con otra persona, por ejemplo, estás pensando en algo que le quieres preguntar a una persona y de repente esa persona te contesta sin tú ni siquiera abrir la boca y decir mu. Eso me ha pasado a mí varias veces. O cuando estás pensando en alguien y esa persona, boom, te llama o boom, te manda un texto, un email o algo. Es como que, wow, la llamaste con el pensamiento. Sí, sí. Lo creo. Telepatía. Lo sí creo, pasa. tengo que confesar que antes en mis tiempos de toxiquita y yo era, por ejemplo, Juan, me va a llamar, Juan, llámame. Te creo. Hasta que luego, con los años, también aprendí que uno no tiene que tratar de manipular nada. Porque uno, que también sucede lo contrario, ¿no? Sobre todo si lo estás intencionando. Si esas cosas pasan naturalmente, el saber que tienes telepatía con alguien, genial. Pero ya saben, no lo utilicen para otros fines. Con otros medios. No. Bueno, a mí me ha pasado que he estado, no sé si conectada telepáticamente, pero por medio de sueños he logrado hacer procesos de perdón. Eso también es una... qué Uy, poderoso. no, chicos, eso ha sido un regalo también, un don espectacular. Me pasó hace unos meses, creo que te conté, esto fue demasiado vívido y yo no sé si esa persona, si ese chico estaba necesitando también como sanar eso conmigo y que hubiese un perdón de parte y parte, pero fui al sueño, veo a este personaje con la chica con la que me puso el cuerno, que ya les conté la historia de los cuernos, es ese mismo personaje. Y yo la veo y en lugar de sentir rabia, como cuando pasó la situación y yo la sentí, dije como, lo siento mucho, ¿sabes? O sea, y gracias, porque yo sabía que ella estaba cumpliendo una labor en mi vida tremenda y lo entendí, ¿sabes? Como que dije, wow, qué lindo, ella vino a sacarme este man de encima, porque esto que me pasó con este man, esta decepción, este dolor, me iba a llevar a vivir otras cosas absolutamente necesarias también en mi proceso evolutivo. Entonces ves cómo uno no se puede meter tanto a resolver la vida de los demás. Ese aprendizaje es muy necesario, pero sí he tenido como la oportunidad de poder sanar, abrazar, decir, oye, te perdono, te dejo ir, tan real, Claro. tan vívido, que, o sea, siento que literal fue como mi cuerpo astral comunicándose con el cuerpo astral de ellos para poderlos perdonar y sanar eso que llevaba ahí años, más de una década, chicos. Imagínate. Ahí dando vueltas. Así que sí, aprendizaje número 1, amiga, yo creo que es ser muy aware de los dones, por ejemplo, con el de los sueños, prestar más atención, escribirlos. Oigan, escríbanlos. Escriban sus sueños. Escriban sus sueños. Eso es una práctica súper importante porque es como una memoria muscular, ¿saben? Entonces, entre ustedes más los escriban, más van a ser capaces también de conectar y de entender cuál es el mensaje que están recibiendo. Es muy importante eso. A mí, algo que me pasa mucho es que hablo con ChatGPT.
yo le escribo mis sueños a ChatGPT. O sea, primero, obviamente, para que no se me olviden y tenerlos ahí fresquito, duermo con la libreta al costado en la mesa de noche. Entonces, cuando tengo un sueño así que necesito averiguar qué es, lo escribo súper así como a la letra, lo que sea. Al día siguiente le pregunto a ChatGPT. Ahora, ChatGPT te da una perspectiva generalmente más lógica, la cual no está mal. También está súper bueno saber qué puede traer tu inconsciente. Claro, sí, eso está bien interesante. Claro. Y también, bueno, saber poner los límites y saber confiar en sus benditos regalos. Sí. O sea, aprendan a verlos, desconéctense un poquito del mundo material y del ruido y de las redes sociales y la tele y this and that, y conecten un poco más con eso. Oigan, hablen, oren antes de dormir, si creen en Dios o el universo, lo que sea, pero traten de comunicarse como con esa energía y de pedir luz, porque si están recibiendo esos mensajes es por algo. Claramente. Again, Sí. En la guía les escribí, está explicado todo. También un poquito de mi background y mi historia, pero cómo pueden ustedes conectar con esa energía y con esa fuerza poderosa para que los ayude y les traiga luz y les traiga las ideas que necesitan para ustedes crecer y evolucionar y alcanzar la prosperidad que está ahí, está disponible para todos los seres humanos. Solamente hay que conectar con ella. Entonces, claro que sí. Así que ya lo saben, los que se queden curiosos con todo lo que hemos hablado hoy, pueden entrar a la guía de Lu, que está en tu Instagram. sí, acá les voy a dejar el link también para que la puedan descargar. Así y que la lean. ya saben, si les gustó este episodio, no se olviden de darle like, de compartirlo con ese amigo que generalmente tenga estos sueños o que sea muy intuitivo. Y también síganos en nuestras plataformas, que nosotros vamos a estar encantados de escucharlos y de leer sus comentarios al respecto. Cuéntenos sus historias, por favor, que quizás hacemos un segundo capítulo hablando de lo que ustedes nos cuenten. Besitos, gracias. Bye. Chao. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.